que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. En esta divina prisión del amor en que yo vivo, se ha hecho Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Tras esta entrevista, entramos ahora en nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. De vuelta, de alguna forma, nos vemos en el carromato con Santa Teresa, puesta en camino hacia Toledo, hacia esa fundación que está haciendo los 450 años. Sí, estamos en primavera del año 1569 y pues están subidas en el carromato Teresa y pasando el Herradón, el puerto del Boquerón. Bueno, todo esto, los que conocen esta zona le ponen lugar, ¿no? Y hasta que llegaron al Tiemblo, que es un pueblo de aquí de la provincia de Ávila. De nuestra Andalucía de Castilla, donde se da ese clima tan especial que llegamos a tener incluso pues producción de aceite y además pues muy bueno. Sí, pero todavía en esta época, en marzo, pues todavía hace bastante frío ahí en el Tiemblo, padre. Ah, eso sí, sin duda. Hay que ver por qué época pasa uno por allá. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegaron allí, pues pidieron en el Tiemblo, en el mismo pueblo, pidieron pues una habitación apartada pues a un mesón que había allí en el pueblo para que se pudieran alojar las Teresa y sus dos hijas, o sea, las tres monjas que tenían pues los velos tapándoles la cara. Entonces, el único aposento que podía ser oportuno para ellas, pues estaba destinado a un caminante que ya había dormido allí otras noches. Y bueno, pues de un momento a otro le echaron de la habitación y le quitaron las rompas para que se pudieran entrar las monjas. Y bueno, pues este caminante parece que se enfadó mucho y que incluso pues que desenvainó la espada. Dijo, bueno, sí, esto es un ultraje, que porque lleguen estas monjas, pues me quiten a mí este sitio y me quiten estas ropas, porque hacía fresco, como estamos diciendo. Y entonces pues el que tuvo que acudir fue el capellán Gonzalo de Aranda a dar explicaciones y también fue interpelado por este señor. Entonces imaginémonos la imagen, padre, de que Teresa y sus hijas pues estaban en un rinconcito oyendo palabrotas. Pues, y algo más. A mí me hace recordar un poco esos pasajes que uno lee del Quijote, de esas fondas, de esas posadas y bueno, de esos avatares de Don Quijote, también con todos los que por ahí intentaban pernoctar. Estas monjas querían, las pobres, dormir allí. Este señor se enfadó muchísimo y se enfrentó, como digo, sacó la espada y se enfrentó con toda la posada, o sea, empezó a tener una actitud muy airada. Pero ahí no paró, se fue hasta el corregidor a decirle que le habían robado todo el dinero. Y nuevamente fue el capellán, el padre Gonzalo de Aranda, el que fue y que al conocer el corregidor pues se dio cuenta de todo lo que había ocurrido y el viajero pues se fue de allí muy enfadado y dejó a las monjas. Bueno, he contado esta anécdota primero porque es verdad todo esto que pasó y también porque nos pone un poco, como usted dice, padre, ¿no? Todo este camino de la santa y de todas las andanzas que parece una novela de caballerías. Total. De aventuras tras aventuras. Yo también destacaría a María Ángeles, y hablando del Tiemblo, y mandamos saludos a toda esa gente del sur de Ávila, de cómo guardan recuerdos del paso de esta andariega de Santa Teresa, en la que vas por esos pueblos y te dicen, pues aquí Santa Teresa se sentó a descansar, aquí se sacudió la zapatilla, aquí entró en la iglesia y estuvo rezando, en fin, cómo guardan esos recuerdos que se han ido transmitiendo de generación en generación. Uh-huh. Así pasó en un pueblo que va continuando con este viaje. Pues después de dejar el Tiemblo, pues pasaron por Cadalso de los Vidrios, donde había un convento de alcantarinos, y luego después pasaron por San Martín de Valdeiglesias. Y allí
pues justamente ocurre esto que estamos hablando, padre, que allí hay una casa que todavía guarda el recuerdo de que es la casa de la Santa, donde se hospedó, y se llama la Casa de la Santa, también llamada la Casa de las Dos Puertas. Ujú. Pues aquí tenemos una reliquia de ese paso de Santa Teresa por estos lugares. Sí, por este lugar de San Martín de Valdeiglesias, pues que era una zona del Duque del Infantado y que, bueno, pues donde ocurrió este hecho que digo que pasó la Santa y que su paso todavía se sigue recordando. Desde allí, pues fue a Toledo y hizo una parada en Torrijos, en donde vivían sus primos, que era la familia de Isabel de San Pablo. Y llegaron a Toledo el 24 jueves, el día víspera justo de la Encarnación. Ujú. Cuando Teresa llega a Toledo, pues vamos a hacer un poco un pequeño panorama, ¿no? Había 24 conventos femeninos y todos estaban 24. llenos. 24. Impresionante. Por eso tuvo tantos problemas Y además para que le diera llenos, licencia. llenos. Era normal que rechazara la propuesta de Teresa de fundar, porque decían, no, otro más, por favor, otro convento más femenino. Pero lo más difícil, que vamos a ir hablando un poco del tema de las licencias, lo más difícil fue llevarlo a cabo por todos los roces sociales que esta fundación llevaba. Porque había ahí pues una serie de enfrentamientos entre nobles toledanos y también en relación con aquellos ricos caballeros, como va a ser el que va a pedir el que va a ser un poco el fundador, el que quiere ser el fundador, que no era noble y que por tanto levantaba pues mucho recelo por parte de los nobles de la ciudad. Como vemos, pues viene a ser un poco reflejo de las intrigas y de las luchas sociales, ¿no? que había en ese momento en Toledo, que era una ciudad pues llena de vitalidad, ¿no? Sí. Un núcleo lleno, como vemos. Simplemente este número de 24 conventos nos pone un poco Hace los pies pensar. en el suelo. Sí. 24, pongamos cada convento con 20, 40 monjas, es un número. Y al llegar, pues bueno, se quedaron en el palacio de su amiga, doña Luisa de la Cerda, y las dieron en un aposento como solían, porque ya sabemos que nuestra santa pues había estado ya otras veces allí con su amiga doña Luisa. Teresa, al principio, tuvo la sensación de que no iba a tener mucho problema con las licencias, pero como vamos a ir viendo, al final sí que tuvo mucho. Confiaba en no tener problemas con el apoyo del rey Felipe II, que ella confiaba que sí, ¿no? Como vamos a ir viendo en estos programas, vemos cómo nuestra santa está muy relacionada Sí. con el rey, cómo va a tener relaciones epistolares con él y en relación con todo lo que era la corte, como vamos a ver luego, la relación con la princesa de Éboli también. Bueno, ella confiaba que el rey la iba a ayudar en esta fundación. El rey estaba en este momento en Aranjuez despidiendo a don Juan de Austria, que se iba a la guerra de Granada. Sí. Aquí habría que especificar, María Ángeles, por si algún oyente a lo mejor no distingue, hay licencias de índole eclesiástico que tiene que dar el obispo del lugar acerca de la fundación de un convento, y luego también licencias civiles, que el ayuntamiento o el municipio te tiene que aprobar el convento que vas a construir o que vas a habitar. Uh-huh. Sí, pero en este caso en Toledo también tenía que conseguir las más importantes y complicadas, eran las que tenía que dar el arzobispo. El titular en aquel momento pues era el arzobispo Carranza y estaba en prisión. Famoso. Sí, y hacía las veces de gobernador eclesiástico don Gómez Tello Girón. Y entonces había un complicado tejemaneje de intrigas entre gobernantes y canónigos, ¿no? Y como comentábamos antes así un poco rápido, ¿no? El que los fundadores no fuesen caballeros ilustres, pues era una nota desfavorable para conseguir la licencia. Así nos lo cuenta Teresa en Fundaciones 15. Dice así: no podía acabar que me diese esa licencia porque cuando tenía un poco blando al gobernador, no lo estaban los del consejo. Es decir, que entendía que, bueno, que había alguien que estaba malmetiendo al gobernador para que no le diera la licencia. Es decir, cuando tenía hablando a uno, pues el otro tenía problema. Es decir, que había
que había como personas que hablaban de la fundación de manera crítica, Sí. y que todo aquello estaba llevando las aguas, pues como si dijéramos, muy turbias para que la ayudaran. Ella hablaba de que había pues realmente un enemigo invisible que estaba haciendo las cosas muy complicadas. Dice, aconsejándome algunos que no diese el enterramiento a quien no fuese caballero, díjome el Señor, mucho te desatinará, hija mía, si miras las leyes del mundo. Pon los ojos en mí, pobre y despreciado de él. ¿Por ventura serán los grandes del mundo grandes delante de mí? ¿O habéis vosotras de ser estimadas por linajes y virtudes? ¿Qué viene a decir esto, padre? Pues que el caballero que pedía la licencia había pedido el ser enterrado en el convento, y que entonces esto era lo que malmetía a todos los nobles del momento y los que hacía revolver todo. Y por eso esta frase, ¿no?, de la santa, ¿no?, que saliera un poco adelante y que no tuviera miedo, no tuviera problema, ¿no? Las exigencias del yerno del fundador, Diego Ortiz, pues eran cada vez más impertinentes a la hora de ir exigiendo cada vez más. Es decir, por una parte estaban los fundadores que aportaban el dinero, y por otra parte estaba toda la ciudad, unos cada vez con más exigencias de queremos que enterrarnos en la fundación, en el convento, y los otros cada vez exigiendo más cosas, y aquello pues estaba poniendo difícil, muy, muy complicado. Toda la nobleza pues abandonó la causa. Incluso la propia doña Luisa, con ser tan amiga, pues tuvo que mantenerse al margen para no enfrentarse a toda la ciudad. Interesante todo este relato, María Ángeles, porque nos adentra en la realidad de lo que supuso la fundación de Santa Teresa. A veces llegamos a alguna ciudad, a algún pueblo, y decimos, mira, aquí fundó Santa Teresa, y bueno, nos parece como que, bueno, pues cayó así de repente Santa Teresa con una vara mágica y boom, y se hizo ahí un convento. Y bueno, lo que conllevó cada una de estas fundaciones tiene realmente su historia, sus obstáculos, dificultades, y cuánto nos enseña esto en la vida de cuánto cuestan, y más las cosas de Dios, cuánto cuestan. Sí, la verdad es que se estaba poniendo todo complicado, ¿no? Y la santa y sus hijas pues salían adelante pues realmente con valentía, porque parecía que todo se venía abajo. Así nos lo va contando un poco nuestra santa, ¿no?, en este capítulo 15 de Fundaciones. No se ponía tan presto en razón. Está hablando del yerno de Diego Ortiz, ¿no?, que era el yerno de este señor Alonso Álvarez, que era el que quería llevar a cabo con un dinero pues la fundación del convento, ¿no? Dice, no se ponía tan presto en razón, comenzáronle a pedir muchas condiciones que yo no me parecía convenía otorgar, y por tanto parecía que todo se venía abajo. Por una parte se le negaban los 12.000 ducados para fundar. Por otra parte su orgullo se sentía herido, y era realmente bochornoso para ella pues volverse a Ávila sin fundar. Con lo cual, bueno, en un momento se encontró que no tenía ni el apoyo del fundador, y toda la ciudad de Toledo pues se encuentra, como vemos, por distintos motivos. Y dijo, bueno, lo recoge esto la hermana María de San José, lo que voy a decir ahora, en el proceso de Lisboa. Dijo la santa, ahora que veía derribado el ídolo del dinero, más cierto tenía que se había de fundar el convento. Sí. Como conocemos a Teresa, sabemos que esto es así. Ahora que ya no tengo dinero y que todo se me pone en contra y que todo el mundo pone contrapisas, ahora sé que tengo que hacerlo. Mujer convencida. Y dijo, no es necesario el dinero. Bueno, no, vamos a salir adelante. ¿Qué es lo que tenía? Bueno, ya tenía la licencia, la consiguió, pero todavía no tenía cierto de que tomando la posesión, pues al final no hubiera problemas. Entonces se dio cuenta que tenía que tomar ella cartas en el asunto y no esperar que los demás le solucionaran los problemas. También es una lección de vida, decir, bueno, voy a tomar yo las riendas, no voy a dejar que unos y otros vayan hablando, vayan diciendo, sino voy a tirar yo para adelante. Y se decidió ir a hablar al gobernador en persona,
a don Gómez de Tello. Y bueno, así nos lo cuenta ella lo que pasó. Nos imaginamos pues que Teresa le convenció, ¿no? Porque ya vemos un poco su don de gentes. Pero ella nos lo cuenta así, en Fundaciones 15. Seguimos en Fundaciones 15. Qué maravilla poder encontrar que la misma Santa Teresa nos narra todos estos episodios de estas fundaciones. Dice así Teresa, de cuando fue a hablar con el gobernador. Como me vi con él, que era recia cosa, que hubiese mujeres que querían vivir en santo rigor y perfección y encerramiento, y que los que no pasaban nada de esto, sino que estaban en regalos, quisiesen estorbar obras de tanto servicio de nuestro Señor. Estas son las razones que le dio Teresa. Que mujeres que quieren vivir orando para los demás se encuentren con personas que les ponen obstáculos para esta obra del Señor, ¿no? Que le puso las cosas claras a Gómez de Tello. Sí, y sobre todo por una cosa que le dijo a Gómez de Tello, que ya le dejó completamente convencido, que habría de fundar sin renta. O sea, no tendría renta de nadie. Y por tanto, ya se intuía que estos caballeros que iban a poner el dinero pues no estaban en la fundación y por tanto no había ningún tipo de prevención sobre su origen noble o no noble. Entonces ahí fue realmente lo que hizo que pues las licencias fueran poco a poco adelante. Iban teniendo poco a poco las licencias, pero no tenían absolutamente nada más. Solo tenía, se calcula que 3 o 4 maravedíes la santa para esta fundación. Vamos, sin blanca, como ella decía. No tenía casa. Pero bueno, ocurrió un caso, un amigo mercader rico de la santa, que se llamaba Alonso de Ávila, que asistía a los presos de la cárcel de Toledo, que estaba junto a San Román, quería buscar a la santa una casa, pero cayó muy enfermo. Teresa, con los pocos maravedís que tenía, pues lo único que le dio fue para comprar 2 lienzos para poner un altar, pero 2 lienzos que no tenía casa. O sea, con ese dinero compró los lienzos y compró 2 jergones y una manta. Pasó por Toledo en estos días un venerable franciscano que es el padre Fray Martín de la Cruz, que era un conocido de la madre, y que al contarle el problema le puso en contacto con un joven estudiante muy pobre, pero que estaba enfrentado a la nobleza toledana, que era Alonso de Andrada. Cuando el joven se acercó a hablar a Teresa y a las otras hermanas, pues le dijeron él que bueno, que no parecía que fuera a tratar cosa importante, ¿no? Porque le vieron pues muy joven y muy inexperto. Pero este joven fue el que realmente las ayudó, porque Teresa le pidió que le buscase una casa en Toledo. Y este joven le buscó una casa de alquiler. Y este mismo Alonso de Ávila, este amigo rico que conocía a la santa, pues fue el fiador de esta casa que encontraron, que es donde luego se hizo la fundación. Encontró la casa en la calle de Santo Tomé y, bueno, pues una vez que encontró la casa, pues rápidamente fue para allá para tomar posesión de la misma, ¿no? Para que ya, una vez que estaba allí, pues la cosa fuera adelante. Y bueno, en esto se encontró, como vamos a ver, con algunos problemas, porque nuevamente la casa donde van a asentarse, pues todavía estaba la gente viviendo. Ya esto lo hemos visto otras veces. Sí, hay que recordar la fundación de Medina, que también fue bastante novelesca. Pero bueno, sí que hay un momento en el que para poder pagar las fianzas, para poder entrar en esta casa, pues bueno, tuvo que pedirle dinero, pero nos llama la atención, padre, que no le pidió dinero a doña Luisa de la Cerda, sí, sino a una criada de doña Luisa de la Cerda. O sea, no se atrevió a ir a su amiga, sino que fue a una criada, ¿no? Y eso, pues, a mí me hace una lectura muy entrañable de la santa, ¿no? De la amistad que tenía con todo el servicio y con toda la gente que andaba alrededor de su amiga. Sí. Que para la que no hubiera sido mucho problema el dejar este dinero para poder fundar. A mí también, María Ángeles, me hace pensar cuántas personas buenas alrededor de Santa Teresa que se prestan para ayudarla, y cuántas de estas pusieron su granito de arena, que hicieron realidad el obrar de Santa Teresa. Y es, bueno, una invitación
hoy en día y a todos los que nos escuchan, a cuánto de nosotros podemos ayudar en la Iglesia a hacer realidad los proyectos de Dios. Pues sí, miren, en este caso vemos pues eso, alguien que estaba al servicio de doña Luisa, porque, bueno, pues doña Luisa en este caso, no, la santa ella no se, probablemente como hemos comentado, ¿no? Pues no había entre ellas mucha unanimidad de criterios a la hora de la fundación de Toledo, está claro. Bueno, el día 13 de mayo estaba amaneciendo y salía un grupito de monjas del palacio de doña Luisa con el ajuar, que sabemos lo que era, 2 lienzos, un aderezo prestado para decir misa, un albañil que iba para ayudarles y una campanita. Sabemos que es algo que la santa siempre llevaba. Y se fueron a las casas de doña Cecilia. Y como estábamos diciendo antes, pues doña Cecilia todavía estaba allí. Llegaron a la casa y las 2 mujeres aún dormían. Pero Teresa llegó allí y tiró las paredes con el albañil que iba con ella. Y las pobres mujeres salieron de allí despavoridas, pensando, según dicen las crónicas, que era la guerra. Sí. Cosa Vamos, que como amaneciendo tiraban agujeros unas en paredes. las paredes, No se podía paredes imaginar que en vez de ser que pensaba que eran unas bombas, no, que era una guerra. No se podía imaginar que eran unas monjas de contemplativas en pobreza, que eran las que estaban tirando una pared para tomar posesión de este nuevo convento, ¿no? En ese tiempo no había bombas, no había artillería en sí, vamos, podían pensar que eran las catapultas, que algún pedrusco cayó. Y ya por último, para terminar, padre, simplemente Sí. decir qué hizo la santa con estas señoras que estaban enfadadísimas contra ellas, ¿no? Porque habían tirado la pared de su casa para entrar. Bueno, pues la santa, con muy poquito dinero que tenía, pues las dio algo y les dijo, ale, búsquense otra casa, ande, vénganse. Es como si dijéramos ahora, tómense un café, ale, relájense un poco. Dense una vuelta y luego vienen a ver Lo el cierto es convento. que ya sabemos, la primera misa, pues ya estaba la capilla enseguida preparada y la ofició el prior del Carmen de Toledo, Fray Juan Gutiérrez de la Magdalena, a la que la santa llamará ya de ahora en adelante en sus cartas el Magdaleno, que se refiere a él muchas veces. Muy bien, María Ángeles, pues llegamos hasta este episodio tan magníficamente relatado en Fundaciones 15 de Santa Teresa, con toda esta aventura fundacional en Toledo y que nos abre el apetito para continuar y seguir el próximo viernes. Sí, porque qué novela más interesante y aventurera que esta, que estamos, es decir, que es como un bestseller. Sí. Así que no se lo pierdan. Próximo viernes continuamos en esta fundación de Santa Teresa en Toledo. Muchas gracias, María Ángeles. Un saludo, padre, para todos. Y llegamos aquí al final de la espadaña del día de hoy, donde nos encantaría poder seguir, pero bueno, hay que poner punto final o seguido para seguir en la programación de Radio María e invitarles a que nos tomen otra vez en la emisión el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María en la espadaña. Hasta entonces, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.